Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al episodio 6 de la nueva temporada 2 de su nuevo podcast, El Hubiera Existe. Podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo a preguntas absurdamente utópicas. Arrancamos con todo porque hoy también tenemos invitado de honor, Joan González, psicoanalista, que justo nos dará una opinión clínica de este podcast. Por fin se va a sumar seriedad a este podcast. Hola Joan, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y como siempre tengo el gusto de darle la bienvenida a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, David Emil. ¡Huepale, saludos! A ver, me están preguntando aquí en el estudio. Justo es importante decir de qué va el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Sí, pues mira, es una rama de la psicología, medicina, empezó hace 100 y cacho de años, en donde el asunto más esencial es el inconsciente, ¿no? Es analizar el inconsciente, es analizar qué es lo que traemos y que no sabemos de pronto conscientemente, ¿no? Y entonces el psicoanálisis está basado en un método científico que al final lo llevamos al consultorio, ¿no? En el consultorio se analiza al paciente, ¿no? Y eso sirve para que ellos puedan conocer más de ellos mismos, ¿no? Todas esas partes inconscientes que no nada más vienen de la infancia, que de pronto eso es como también lo que se conoce desde el psicoanálisis, ¿no? Como los traumas de la infancia y entonces ya se repiten y bla. Sino que también lo transgeneracional, que quiere decir que son inconscientes de los abuelos, de los bisabuelos, que vamos cargando, ¿no? La neurociencia ya se metió un poquito a eso y entonces dice que ya en los genes hay como una transcripción, ¿no? Intergeneracional. Entonces también todo ese inconsciente que vamos cargando de ahí atrás, pues se analiza acá en el consultorio para que pueda ser más libre la gente, ¿no? O sea, las personas pueden llegar a tener como más control de sí mismos, más conciencia de sí mismos. Pues va a estar bastante interesante todo lo que va a sumar a este podcast. Pero a ver, entremos en tema. Para empezar este podcast, tengo que citar las siguientes líneas. Emil, música de iglesia, por favor. A ver. Los soldados golpearon a Jesús con látigos, le pusieron un manto púrpura, hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Se rieron de él y le escupieron. Los soldados romanos, en tono humillante, comenzaron a decir con tono de burla, con que el rey de los judíos, ¿eh? Mucha gente siguió a los soldados mientras llevaban a Jesús a un cerro cerca de Jerusalén, lo obligaron a cargar su propia cruz y le clavaron las manos y los pies después de levantarla. Jesús oró y le pidió al Padre Celestial que perdonara a los soldados porque ellos no sabían que Él era el verdadero Salvador. Un romano le clavó una punta de lanza en un costado del cuerpo, justo debajo de las costillas, herida que acabaría con la vida de Jesús. El tema que abordaremos el día de hoy es si Jesús no hubiera resucitado. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! Tenemos a Jesús también aquí en el podcast, para los que nos están viendo. Para que vean que sí no resucitó. No me había dado, o sea, justo estábamos hablando antes de este podcast, antes de entrar al aire, nuestro invitado tiene un cierto parecido peculiar a la imagen de Jesús. Pero al original además, ¿no? Porque el güerito. Exacto, sí, no el rubio de ojos azules que nos planteó el Vaticano. Sí, el árabe, ¿no? El árabe. Pues sin más preámbulos, los dejamos con el capítulo 6 del Hubiera Existe. ¡Que disfruten! ¡Que disfruten! Que lo disfruten.
Hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. Bienvenidos al universo de El Hubiera Existe. Capítulo 6. Hoy presentamos ¿y si Jesucristo no hubiera resucitado? Pueden sentarse, hijos. Evangelio 9 según San Marcos. Unos días después, Jesús volvió a Jerusalén y se difundió la noticia de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercárselo a él... Esta ceremonia ha terminado. Por favor, salgan del recinto ahora. ¿Quiénes son ustedes y quién les dio el derecho de entrar a la casa de Dios? Usted debe ser el padre Mateo, ¿cierto? Soy agente enviado directamente del Vaticano. Soy el padre Pedro Urraiza, del Opus Dei. Y caballeros de Colón, hay un lugar donde podamos platicar en privado. Padre Pedro, usted mejor que nadie sabe que no se puede interrumpir la Sagrada Misa de esa manera. Padre Mateo, me quitaré de rodeos. Vengo a decirle que en las próximas 48 horas se acabará la religión católica, así como la judía y el islamismo. ¿Pero qué herejía es esa, padre? Quiero que vea este video. Señores, felicidades a todos. Acabamos de encontrar el cuerpo que reescribirá la existencia humana. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que significa este video? ¿Qué es? La mujer que sale ahí es la arqueóloga y socióloga Cristina Tovar. El cuerpo que acaba de descubrir es el cuerpo de Jesucristo. Imposible. Nuestro Señor Jesús revivió al 3er día. Por favor, no me hable así. Les recuerdo que aún soy su superior. No me haga recordarle que los escritos son reinterpretaciones de los mismos apóstoles. Desde el comienzo, la Iglesia ha exagerado ciertos escritos relacionados con Jesús. ¿De verdad usted cree que es posible convertir el agua en vino? No permitiré esta burla, padre. No me importa el rango. Esto es simplemente una tomada de pelo. Como usted quiera. Yo vine a advertirlo. El Vaticano está invirtiendo hasta el último euro para impedir que esto salga a la luz pública. El Vaticano hará todo lo que sea necesario. Pero a como vemos el posible escenario del fracaso, es mi deber advertirle que su iglesia y su imagen están dentro de las posibles represalias que tomará la gente en contra de la fe. No lo olvide, padre. Tiene 48 horas. Con permiso. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una noticia de último momento. Tenemos con nosotros en el estudio a la arqueóloga y socióloga Cristina Tovar. Al parecer, Cristina acaba de descubrir un cuerpo que podría cambiar la ideología de las personas en todo el mundo. Buenas tardes, arqueóloga Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Arqueóloga, tengo entendido que usted y su equipo descubrieron lo que podría ser el cuerpo de Jesús. ¿Eso es cierto, Cristina? Mira, aún estamos realizando las pruebas correspondientes, pero estamos un 90% seguros de que se trata del cuerpo de Jesucristo. Pero a ver, ¿estamos hablando del representante de Dios en la tierra? Que según varias religiones aseguraban el renacimiento de Cristo 3 días después de haber sido sacrificado. Así lo afirmaban algunas religiones, y digo afirmaban porque estamos a punto de develar uno de los mayores fraudes de la historia. Palabras fuertes sin duda, Cristina. Supongamos que fuera real el hallazgo. Usted como socióloga, ¿cómo cree que reaccionaría el mismo Vaticano? Claro, pues a primera instancia el Vaticano negaría el hallazgo. Harán todo lo posible para modificar o negar la historia. Sin embargo, los textos que encontramos en la cripta junto con el esqueleto apuntan a la identidad de Jesucristo. Aquí tenemos más pruebas de la identidad de Jesús de lo que vaya a decir el papado. ¿Cuándo crees que podremos tener una confirmación de la identidad del esqueleto? La única referencia que se cree que hay es la existencia del manto sagrado, que se dice que cubrió el cuerpo sin vida de Jesús tras su muerte, y estuvo resguardado en Turín.
Mis científicos determinaron que el tejido de la reliquia estuvo en contacto con sangre humana. Más específicamente, teniendo en cuenta los materiales hallados en el estudio, el manto estuvo en contacto con una persona que fue sometida a tortura. La fibra que se sometió al estudio pertenece a la huella dorsal de la sábana, correspondiente al pie. Según el informe, en las fibras quedó registrado, a un nivel no apto para el ojo humano, desde luego, un escenario violento, cuya víctima después fue envuelta en la tela fúnebre. Se harán las pruebas correspondientes de ADN y solo es cuestión de tiempo confirmar de que se ha encontrado el esqueleto de Jesús. Interesante y caótico lo que se viene para los creyentes. Mira, hay dos afirmaciones. Una es la confirmación de alguien que se hacía llamar Jesús de Nazaret y la otra, que efectivamente no resucitó al tercer día, como lo dice la Biblia, y pues estamos hablando de la posible caída del Vaticano. ¿Y no te importan las consecuencias que esto podría traer a las personas más vulnerables? Esa pregunta carece de fundamento. ¿Tienes una más seria? Arqueóloga, usted tiene en sus manos el futuro de la Iglesia Católica. ¿No teme por su vida? No, para nada. Siempre estaré del lado del conocimiento y precisamente el conocimiento es y será siempre para compartirse. Cristina, muchas gracias por visitarnos en el estudio. Sí, gracias a ti. Habla el padre Pedro. Contraseña 2538. Es correcto. Me encuentro en el punto indicado. Ella justo acaba de terminar la entrevista. La estamos esperando. No, ella rechazó la oferta. ¿Cuánto? Le ofrecimos 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Es correcto, papá. Tenemos 3 francotiradores y 15 en campo. Solo esperamos la confirmación. Entendido. Confirmado. Por favor, déjenme pasar. Abajo, rápido, rápido. Tenemos una noticia de última hora. Hace unos momentos, la arqueóloga Cristina sufrió un atentado justo afuera del estudio. Al parecer, la arqueóloga salió con heridas leves y solamente hubo un deceso de su guardia personal. Soy el padre Mateo. Estoy tomando este video desde la iglesia de Nuestra Señora de Sicilia. Hay varios peregrinos intentando entrar en esta área y ya incendiaron toda la capilla. Tengo miedo, no sé qué hacer. Después del suicidio del Papa, esta mañana se perdió el total de la fe en los peregrinos. Pero que no, por favor, yo no tengo la culpa. ¿Qué tal el episodio 6 de El Hubiera Existe? ¿Qué pasaría con la gente creyente? ¿Sería así de extremo como en el podcast? Mira, yo creo que los eliminarían, o sea, una amenaza para el Vaticano, cualquier tipo de amenaza, y esa gente tiene el suficiente poder para aniquilarlos a todos, así que yo creo que... Yo creo que sí intervendría mucho el Vaticano. Tiene todos los recursos para hacerlo, pues sobre todo los recursos, ¿no? Que bueno, en esta cuarentena ya se declaró como que tiene problemas económicos. O sea, por ejemplo, ¿saben que el Vaticano es el que más gasta millones de euros en llamadas telefónicas? ¿Llamadas telefónicas? ¿En serio? En llamadas telefónicas, sí. O sea, yo creo que el Papa ha de hablar mucho a larga distancia o no sé. Wow. Pero es correcto. ¿Cómo? Yo te tengo que preguntar, ¿cuál sería la reacción de la gente creyente? Pues mira, creo que se aperturan muchas opciones, muchas hipótesis. A mí me fascinó ¿no? Nosotros le decimos podcast novela. Podcast. Muy bien, entonces me fascinó el podcast novela, ¿no? Porque al final hay muchísimas vertientes, ¿no? No solamente para los católicos, sino para los que también se rodean de, ¿no? O sea, yo pensaba un poco,
desde las enfermedades o desde los trastornos mentales, ¿no? Que son, pues, enfermedades mentales, ¿no? Acerca de la psicosis, ¿no? La psicosis es una enfermedad en donde de pronto la gente deja de ver la realidad, ¿no? Entonces hay mecanismos de defensa, todos ocupamos mecanismos de defensa, ¿no? Que es dale algo a tu mente para sostenerla, ¿no? Para que no se quiebre, para que no se escinda, se le llama, ¿no? Para que no se divida en partes. Y entonces esos mecanismos de defensa, uno de ellos muy interesante es la negación, ¿no? Que seguramente pues es muy común, ¿no? Se puede decir muy coloquialmente la negación. Y entonces la gente empieza a negar, ¿no? Como un poco mira, aquí están las pruebas, aquí está, ya se sabe que ahí está Jesucristo, ¿no? O sea, sí murió, sí está muerta, ahí está el cuerpo, etcétera. Sí, no resucitó. Al tercer día, no como resucitó. Lo comenta pues los antiguos testamentos, ¿no? Textos. La Biblia. Justo, ¿no? O sea, como no existe nada de eso, entonces lo más seguro es que pudiera haber trastornos psicóticos y la gente diga, no es cierto eso, ¿no? Y eso se llama una renegación, ¿no? Porque al final están negando algo real, ¿no? O sea, mira, ya está aquí, ya están las pruebas, ya mira los laboratorios, etcétera. Y aún así empiezan a negar y renegar, ¿no? Y eso pues, se convierte en una psicosis, ¿no? Entonces, habría muchas personas que se psicotizaran, ¿no? Se psicotizarían, y habría otras personas que empezarían con un rasgo narcisista importante, ¿no? Que serían, por ejemplo, los cristianos. Los cristianos lo que tienen es justamente como una parte en donde Jesucristo, ¿no? Que sí es el que alabo, que sí es el que voy tras de él, etcétera, ¿no? Ajá. Justamente ahí, pues van en contra de la religión católica, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, por supuesto que dirían, mira, aquí siempre tuve la razón, hace 2000 años yo te dije, ¿no? Católico, que tú no tenías razón y porque venerabas a todas estas personas y no tenías razón, ¿no? De hacerlo. Entonces ahí habría como un narcisismo, una parte, le llaman comúnmente egocentrismo, ¿no? Se van a poner como en primera lista, ¿no? Los cristianos, y entonces van a empezar a decir que todos, absolutamente todos, no tenían nada de razón y que ellos son los fregones y que ellos son los primeros que dijeron que todo esto era cierto. La desacreditación. Es correcto. Con un tipo de noticia así, que hay que decirlo, hay una película para antes de que nos digan la gente, hay una película con Antonio Banderas que se llama El Cuerpo, que justo plantea este mismo problemático, solo que nosotros lo hicimos una nueva versión más actual. Sí creo que, por ejemplo, en las regiones, en pueblos, sí sería muy violenta la reacción, es lo que creemos en el Hubiera Existe, y sí se pondrían a incendiar iglesias o sea, simplemente en el pueblo de mi abuela hay gente que invierte toda su lana ahí en la iglesia, ¿no? O sea, un porcentaje muy grande de lo que ganan se va a la iglesia. Entonces, a lo mejor también se sentirían como muy, muy, muy defraudados económicamente por la institución, ¿no? El sustento que tiene actualmente la iglesia, o sea, lo real, son los que llaman las 10 reliquias de la Iglesia Católica. Estas reliquias durante mucho tiempo han ayudado a crecer y a mantener la fe en los creyentes. Estas reliquias se me hacen muy, muy interesantes porque hay reliquias que son como oficiales por parte del Vaticano y hay como reliquias que no son oficiales por parte del Vaticano. La primera reliquia es la Vera Cruz o la verdadera cruz. Es aquella cruz con la que fue crucificado Jesús y está situada en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén en Roma. La segunda oficial de las reliquias es la lanza sagrada, que también es conocida como la lanza del destino, y es el nombre que se le dio a la lanza con la que efectivamente el soldado romano, llamado Longino, según el texto bíblico, atravesó el cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz, y esta se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La sacan muy, muy rara vez, pero se encuentra ahí también, en el Vaticano. Y hay un montón de películas que hablan de ella, ¿no? Cada rato hablan de Indiana Jones, eso.
Esto me sorprendió muchísimo también. La corona de espinas la tienen y bueno, ya les compartiremos las imágenes por las redes sociales. La corona de espinas también la tienen y se encuentra en Notre Dame. A ver si no se quemó ahora que fue lo del accidente, no creo. También la tienen. La sábana santa, que es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucificación. Esta se encuentra en la Basílica de Juan Bautista. Esta también es como oficial, es como la real. Y justo a esta le han hecho muchas pruebas, ¿eh? Pero sí, así, mucha radiación, cabronas, y cosas, o sea, le han hecho muchísimas pruebas. Y parece ser que sí corresponde a la época de Jesús por los tejidos, por el tejido del lino. Pero justo la iglesia no permite, por ejemplo, la extracción del ADN de la sangre de estas marcas. O sea, medio raro ahí, ¿no? Uh-huh. Otra de las reliquias es la tumba de San Pedro, que justo está en el Vaticano. Y aquí ya empiezan como las reliquias no oficiales, ¿no? La sexta está... Alemania presume de tener las reliquias de los Reyes Magos. O sea, estos regalos que le dan a Jesús, que es oro, mirra, incienso. Y justo esto responde como una pregunta porque al parecer en la época de las cruzadas hubo muchos saqueos y pues como los caballeros querían llevar un super trofeo a sus reyes, se inventaban reliquias, el tesoro los regalos que le hicieron a los Reyes Magos. Entonces hay como muchas reliquias que no están como acreditadas. Entre ellas están las monedas de Judas, estas monedas que, pues, por las que vende a Jesús. Hay un pañuelo, también hay un pañuelo que supuestamente una mujer que se llama Verónica, justo en la Pasión de Cristo, ella se acerca a limpiarle el rostro, sangre y sudor, y lo limpia, y al parecer se queda grabada la imagen de Jesús en el pañuelo, que de hecho esa imagen es como es el rostro a como lo conocemos, o la referencia del cómo lo conocemos hoy en día, que es prácticamente igual a como está nuestro invitado Johan. Yo me voy a pasar un pañuelo y lo voy a empezar a vender. Voy a empezar a vender pañuelos con sudor. Definitivamente. Y también están los clavos de la cruz. Esta sí es oficial y también está en Roma. Están en Roma. Y por último, las columnas del viejo templo, que también están en Roma, igual. Entonces, a partir de esto, supuestamente de hechos reales, a partir de esto, pues se construye la fe de la iglesia como la conocemos hoy en día. Entonces, sí está extraño el experimento de decir, oye, ¿sabes qué? Encontramos a Jesús y efectivamente no se fue al cielo, ¿no? Sí, justamente lo que mencionas, como y también que está en el podcast novela, referente a todo ese odio, ¿no? El coraje, que también es, pues es un cierto mecanismo que se hace, ¿no? Frente a una reacción inesperada, frente a una situación inesperada, ¿no? Y entonces, primero es todo el amor y toda la ternura, toda la pasión que se ofrece a ese objeto o a esa cosa o a ese ser, ¿no? Y que se puede cambiar de la misma manera como energéticamente, ¿no? Hablando, energéticamente quiero decir sostenidos en la física, ¿no? No en... No espiritual, entonces, ajá. No espiritual, ¿no? O sea, como toda esa parte que tiene fuerza y que tiene energía, ¿no? Que era amor, que era veneración, que era fe, todo eso conviértelo en odio, ¿no? O sea, imagínate cuál sería como esa carga tan importante, ¿no? Porque... ¿Ustedes creen que sí llega el Papa como máximo representante? O sea, el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Creen que llegue al extremo de cometer un sacrilegio como el suicidio? Pues la verdad es que no me sorprendería, porque si ya hay casos en los que violan a niños y todo eso, pues suicidio es... Bueno, lo que pasó con este Benedicto fue que, bueno, a raíz de los escándalos de pederastía,
renuncia, cosa que... ¿Viste la película de Two Popes? De los dos papas, ¿no? Sí. Muy buena, Sí, muy sí, buena. sí. Muy buena, sí. Anthony Hopkins, evidentemente un gran actor hasta estos últimos días. Sí, hicieron un buen cast, ¿no? Ahí a lo mejor sí caería mucha responsabilidad en el Papa Francisco y se convertiría en un perseguido, ¿no? O sea, yo creo que sí sería muy señalado. Que justamente habría como una desaparición, ¿no? No sé si el suicidio, tal vez es una hipótesis muy, no lo sé, ¿no? Al final también ya no sería condenado, ¿no? O sea, te suicidaste, no eres condenado al infierno, porque pues, el infierno Exacto. seguramente no existe, ¿no? No pasa nada. Y bueno, de hecho, Francisco hace poco desmintió el infierno, ¿eh? O sea, dijo, oigan, el infierno fue un mero invento de la iglesia. Perdón. O sea, fíjate qué estupidez, güey. Van a seguir cambiando cosas a medida que va subiendo la generación que viene ahora. Tienen que buscar la forma de abrirse más, ¿no? O sea, está perdiendo la fe. Está cayendo la fe muy cañona. Que de hecho, si se suicidara el Papa sería lo peor o sea, sería el cataclismo de la fe. Lo peor que le podría pasar a la iglesia. Sí, porque es el representante, ¿no? Oficial. Si el Papa se suicida, estás cortándolo por completo. O sea, se murió el cristianismo. La base de la fe no existe. Sí, total. Sería lo peor que le pudiera pasar a mi abuelita, por ejemplo, güey, que es súper creyente. ¿Creen que llegue pronto el fin de la iglesia como tal? Yo la verdad es que no creo, ¿eh? Yo creo que ellos van a seguir jugando, a seguir cambiando las cosas, porque finalmente la finalidad de la religión es manipulación, ¿no? Entonces, eso nunca va a desaparecer. Van a seguir buscando las formas de manipular, seguir manipulando a la gente. Es muy inteligente el Vaticano. A lo mejor si te hubieran dicho, oigan, Jesús fue una persona normal. A lo mejor es lo que mejor le pudieron haber, el mejor escenario que podrían enfrentar, ¿no? Admitirlo y decir, fue un profeta y... Que históricamente es así, ¿no? O sea, y que nadie desmiente eso, porque históricamente se sabe que hubo una persona, ¿no? Que justamente existió, que sí era un tipazo súper inteligente, que irradiaba amor. Sí, era un tipazo agradable, ¿no? Era un tipazo muy agradable, ¿no? Se podía conversar muy bien con él. Oye, pero paréntesis, hay muchas personas históricamente que cumplieron todo exactamente igual que Jesucristo. O sea, claro. Jesucristo no fue el único, ¿eh? Sí. Por eso está también Buda, ¿no? Por ejemplo. O sea, como una representación humana, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Hasta ahí como que empezamos la mente a decir, a ver, tengo que explicarme a este sujeto que era súper maravilloso, yo no puedo ser maravilloso, y entonces mi mente me dice, es que era de otro planeta, ¿no? Como el podcast de los extraterrestres, ¿no? Justamente, o sea, no me imagino, no sé, ¿dónde están los mayas? ¿Qué pasó? Seguramente son extraterrestres, o sea, la mente, ¿no? O sea, de pronto puede llegar a ser tan pequeña que empieza a poner como explicaciones. A llenar los espacios en blanco, claro. Justamente, ¿no? Y eso se llama fantasía, y eso es un mecanismo de los niños chiquitos, ¿no? Y el adulto lo hace, ¿no? El adulto dice, no, extraterrestres, no, Dios. Fantasmas, como ahorita estábamos platicando. Ajá. Justamente, ¿no? O sea, cualquier cosa que le dé una explicación a eso, que tenga como un hueco, como bien dices, ¿no? Como un surco en el camino, y entonces la mente dice, sí, es Dios, ¿no? Es un Dios. Y no, era un tipo mejor que tú, pues ni modo, ¿no? Acéptate y tú eres menos y ya ni modo, ¿no? No eres tan inteligente, no te puedes ir como a codear con los doctores cuando eres niño, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final es que se caiga todo esto, por supuesto que va a traer consecuencias, o que va a traer, yo ya estoy diciendo que se va a caer, pero sí puede llegar a traer consecuencias muy importantes, ¿no? Yo les traigo un dato que está cabrón. Hay una teoría con fundamentos históricos, porque al parecer hay vestigios de que Jesús no murió en la cruz, sino que vivió y murió en Cachemira, India. Esto lo señala el escritor catalán Faber Kaiser y pongan atención, de verdad está cabrón. Jesús sobreviviría a la crucificación
y emprendería un plan para huir de Jerusalén justo a la India. En el trayecto moriría María Magdalena, en el lugar donde murió María Magdalena levantarían una capillita, una capilla. Y bueno, Jesús terminaría su viaje hacia Cachemira. Lo raro es que Juan Pablo II, antes de morir, iría a rezar a esta capillita. ¡Pum! O sea, como ¿por qué tendría que ir Juan Pablo II a rezar a esta capillita? Ahí detrás, está cabrón, de verdad, es que hay muchas pruebas de esto. También se debe decir que en Cachemira existe una comunidad de judíos, los cuales están calificados como, y cito entre comillas, como judíos puros. La verdad es que yo no creo en nada o sea, yo sinceramente pienso que Jesucristo nunca existió, la verdad. Yo creo que es un constructo social para... Yo creo que sí existió porque están las pruebas. Que la iglesia... ¿Pero qué pruebas si no hay DNA? O sea, ¿cómo realmente puedes probar que existe Dios? Que existe porque está buenísimo cómo funciona tu mente, porque hay muchas mentes que funcionan como la tuya, pensando que existen extraterrestres, pero no existe o no existió Jesús, ¿no? Ajá. Pues... ¿Cómo por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo que funciona en tu mente para decir eso? Es lo mismo que tú me dijiste, o sea, ¿por qué hay que depositarle la fuerza y la energía a una persona si yo soy como esa persona? Yo puedo hacerlo, o sea, ¿por qué? O sea, no es lo mismo creer en extraterrestres que están por ahí a una persona, depositarle toda la energía a una persona que va a salvar el mundo, o sea, no hace nada de sentido. Pero una persona que mató el mismo mundo, porque el mismo mundo rechazó a Jesucristo y lo mató, o sea, no. Pero entonces, ¿sí existió o no existió? Tú dices que no existió. Para mí, yo creo que no existió. O sea, en mi opinión, yo no creo, porque es que hay muchas civilizaciones y hay muchas historias de tipos que eran exactamente como Jesucristo. O sea, está, por ejemplo, Mitra, creo que Horus fue ¿cómo se dice? Sacrificado y resucitó a yo no sé cuántos días después. Mucha gente tuvo 12 apóstoles, o sea, es una historia bien repetitiva en muchas civilizaciones, y la verdad es que Jesucristo es una de ellas. O sea, nada más para reafirmar el comentario de Joan, ¿tú crees más en los extraterrestres que en Jesús? Sí, claro que sí. ¿Y esto te respondió a tu pregunta, Joan? No, por supuesto que no, porque es al final como pensar cómo piensas, ¿no? O sea, al final también es un poco egoísta, ¿no? Un poco también como, a ver, un tipo igual que yo va a ser mejor que yo, no. Entonces, no, pero yo tengo el potencial para ser como él. Un tipo que es verde, pues jamás podría ser como él, ¿no? ¿Tú tienes el potencial para ser como Jesús? Yo creo que todo el mundo Jesucristo fue humano, todos somos humanos, todos tenemos la capacidad de hacer cosas increíbles. O sea, sí existió entonces, ¿no? No, yo no estoy hablando de que existió, estoy diciendo que podemos tener los mismos poderes que tuvo Jesucristo. A ver, lo real es que... A ver, pásale una botella de agua para que le haga vino. Sí, hay que caminar sobre el mar o cosas así. Mira, lo real es que sí existió. O sea, sí están los vestigios, están las pruebas. ¿Pero qué pruebas? ¿Hay DNA? No es la única prueba que tiene que existir. Ok, ¿cuál es la otra prueba? ¿La Biblia? Es parte de las 10 reliquias que te dije. Están los escritos y sí nombran a alguien llamado Jesús de Nazaret que haya hecho lo que presume la iglesia, pues eso sí no lo creo. Pero efectivamente están los vestigios de que existió una persona profeta. Sí, existieron muchos profetas. Porque... Sí. Ajá, sí. Pero Jesucristo... Que el podcast está puesto en el supuesto de que sí existió, ¿no? Ajá. Y tan existió que, bueno, al final no resucitó, ¿no? Esa es como la premisa, ¿no?
justo nosotros lo planteamos como que un día encuentran el cuerpo de Jesús y realmente esto revoluciona toda la historia de la iglesia a como la conocemos actualmente. Que yo sería uno de los afectados porque estaría riéndome También. de todos. Pero que también estarías como pensando muy diferente porque al final tú dices, no existe Jesús. Correcto. Ahí está, ¿no? Sí existe, sí estuvo, sí, tan existe Claro. que ahí está su cuerpo, ¿no? Y ahí están ahora sí, todas estas pruebas, ¿no? Que se inventan. Sí, yo sería uno de los afectados completamente, claro que sí. Sí, creas o no creas, creo que ahí es la afectación también, ¿no? O sea, la mente sí cambia al final porque es una situación social. Los otros que no creen, los otros que sí creen, es como fantasmas o extraterrestres, ¿no? O sea, quien no crea, o en las auras, ¿no? Es que tú te ves verde y tú tienes ahí arriba como dorado. A ver, son estupideces, puedes decir, y si te vas al Tepos, ¿no? Tú conoces Tepoztlán, Emil, Sí, seguramente, sí. ¿no? Entonces, te sacan fotografías, ¿no? De tu aura, y entonces son puras babosadas, puedes pensar, ¿no? Pero imagínate que haya alguien que te diga, oye, sí existe, y por esto, te rompe, pero todo, ¿no? Creas o no creas, hay una ruptura importante de esa fantasía que sí se da o que no se da, ¿no? Sí. Entonces ya no es una fantasía, ya se convierte en realidad. Imagínate que la fantasía que tenías tú de chiquito, que sabías que existían los monstruos, ¿no? Y que te iban a comer o que iban a salir del closet, se haga realidad. Eso es psicosis, ¿no? Eso es lo que podría suceder también, ¿no? Eso está tremendísimo. Y creas o no creas, te va a afectar, ¿no? Pero yo creo que va más allá, porque Jesucristo es técnicamente la base de la civilización, o sea, de la que vivimos. Porque desde pequeño te plantean sobre una persona que salva el mundo, entonces tú quieres, cuando uno es pequeño, uno quiere cargar el mundo, ¿no? Uno piensa, no, pues yo voy a ser esta persona que voy a cambiar el mundo, ¿no? Voy a ser como Jesucristo, como no sé, como Sí, es un superhéroe más. Un superhéroe, exacto. Ajá. Entonces, cuando vas viendo la realidad y te das cuenta de que no vas a cambiar el mundo, pues te vuelves adulto, ¿no? Pero, o sea, ahí está la base, ¿no? O sea, la base es que hay una persona que quiso traer el bien al mundo y lo sacrificaron y todo eso está metido desde pequeño en nosotros, ¿no? O sea... Es totalmente correcto. Como muchas películas, por nombrar la de la última tentación de Cristo, que es con William Dafoe, que te presentan justo un Jesús más humano, ¿no? En la película es muy famosa las escenas justo de estos milagros que hace Jesús, pero él no los quiere hacer. O sea, él no controla este poder divino, estas casualidades que justo él tiene que luchar día con día. Y justo está bien planteado el ejercicio, porque te presentan a un Jesús muchísimo más humano y muchísimo más empático, muchísimo más con dudas de que yo no pedí esto, la gente cree en mí, en el que tiene una responsabilidad, que no quiere tener una responsabilidad con las demás personas, y justo muestran un Jesús muchísimo más humano. Por ejemplo, hay un misterio muy grande, porque no hay nada escrito después de los 3 años de Jesús, a los 30 años que vuelven a citar a Jesús. O sea, hay un tiempo perdido. Cuentan la gente que hay varios escritos en el cual Jesús empieza a hacer travesuras con estos poderes, por así decirlo, por poderes divinos, ¿no? Hablan de que tuvo una pequeña discusión con otro niño de adolescente, y a este niño lo dejó ciego. O sea, así como te presentan los milagros que él puede crear, también te presentan este poder llevado a una mala decisión. Ajá, como una mala acción. ¿Qué pasó? La verdad es que suena bien, suena como un niño que está probando sus poderes, ¿no?
Como los X-Men, ¿no? Como los X-Men. Sí, ¿a cuántos Es tuvo un que matar X-Men, Wolverine tal vez. para saber, ¿no? Que era bueno. Tal vez era un X-Men, Jesucristo, ¿no? Ajá, a lo mejor fue como, o sea, pues de hecho salen como en los X-Men, ¿no? De la época egipcia y todo. Era un superhuman Jesús. Que sí, o sea, la realidad es que sí, ¿no? O sea, si tienes poderes y si puedes hacer cosas sobrehumanas, pues eres un superhéroe, ¿no? Uh-huh. Como la película esta chafísima de Will Smith, no me acuerdo cómo se llama, que es un superhéroe, pero que todo lo arruina, ¿no? Hancock, y que es ajá. Hancock, ¿no? Que es un alcohólico y demás, ¿no? Exacto. Pues a lo mejor también por ahí pasó, ¿no? Por ahí pasó Sí, a lo mejor sus tuvo días oscuros. tuvo un momento traumatizante que lo hizo cambiar y volverse el Jesucristo que conocemos, ¿no? Puede ser, sí. Una mamá, que también la familia de Jesucristo es una perita en dulce, ¿no? Con todos sus bemoles, porque pues una mamá virgen, ¿no? Uh-huh. Y ahí de pronto ya estoy embarazada, ¿no? Y el otro tipo, pues sí, está bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pues no podemos ir a tenerlo en un lugar bien, pues vámonos ahí a ver a dónde, ¿no? Donde nos diga la lucecita, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Pues ponte a hacer carpintería, ¿no? O sea, sí está tremenda, ¿no? Su vida también. Uh-huh. Como humano no le fue así como súper increíble tampoco, ¿no? Entonces, por supuesto, todo eso nos lleva hacia lineamientos de valores, de ética, de moral, que muchos siguen y también eso se tronaría, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la hipótesis de que todos enloquecen, empiezan a quemar las iglesias, porque todo el sustento ético y moral podría llegar de muchas personas desde la religión, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien más se los impone y cuando ya no existe eso, puedes hacer lo que quieras, ¿no? No sé por qué me vino a la mente que ahora con todas estas cosas que están pasando en el mundo del Black Lives Matter y toda la cuestión, aquí podría haber fácilmente, o sea, un boicot de religión, ¿no? Porque la religión nunca ha apoyado a los negros tampoco. Entonces, Sí, bueno, es que la religión... ¿cuándo has visto un papa negro? ¿Cuándo has visto un padre, un obispo oficialmente, ¿no? Negro, no sé. Los hay, los hay. Pero En con poder, comunidades negras, son minoría, ¿no? con poder y todo. En comunidades negras, ¿no? seguramente. También, o sea, como si se van hacia la exclusividad, ¿no? Haití o cosas así. Uh-huh. O sea, al final sí se quedan como muy cerrados. Las mujeres, por ejemplo, es un tema, ¿no? O sea, lo mismo que dices Súper acerca tema. de los negros, pues, Uh-huh. ¿por qué no hay sacerdotisas, ¿no? ¿Por qué no hay papas? Bueno, hay un supuesto mujeres. rumor de un papa que fue mujer, ¿no? Que era Sí, mujer pues, y... deberías de darnos bien el dato. Lo voy a buscar. Miren, Se llama Papisa Juana. La leyenda de la Papisa Juana trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. El Como pontificado Juana de de la... Arco. como Mulan. Exacto. Como... El pontificado de la papisa se suele situar entre el 855 y el 857. Mames, Y correspondía a Benedicto III. A Benedicto III fue, al parecer, la leyenda dice que fue mujer. Güey, sería... Si lo comprobara después la gente, sería como el jaque mate más grande de la historia. Pues sí. Yo creo que si esto no le pasó nada a la iglesia, Jesucristo tampoco. Pues sí, total. Miren, justo aquí encontré lo que hablábamos de los escritos de perdidos o los años perdidos de Jesús. Esto está escrito en el Evangelio árabe, está basado en el protoevangelio de Santiago, reconocido por la Iglesia como el Evangelio apócrifo más ortodoxo. Y cita: un día, mientras Jesús caminaba, otro niño de su edad chocó contra él, lo que provocó que Jesús se cayera. En su enojo, lo maldijo expresando que así habría de caer él también, pero para no levantarse. Y en ese momento, el pequeño murió. Hay otra cita en donde... En el Evangelio de Pseudo Tomás y el árabe de la infancia,
Se suscitan otras muertes cuando José llevaba a Jesús con maestros para que lo instruyeran. Pero en lugar de ello, se generaban discusiones que desembocaban en tragedia. Está el caso de un maestro que se ofendió cuando Jesús lo llamó ignorante. Le dijo que cómo él le iba a enseñar el alfabeto si ni siquiera entendía el significado de alfa, la primera letra. El maestro le dio un golpe y el hombre cayó muerto. José se desesperó ante estos hechos y le pidió a María que le ayudara con el niño, pues parecía que su palabra es verbo. ¿Se imaginan un Jesús terco matando a todos? Oye, pero hay un dato por ahí de que Jesucristo se volvió loco en un momento dado y empezó a dar latigazos a una gente, ¿no? En un mercado, una cosa así. Sí, porque aparentemente era el templo de Jesús, bueno, es la casa del Padre, de la casa de Dios, y lo ocupaban para el comercio, ¿no? Entonces no respetaban el templo. Lo sacó a chingadazos. Lo sacó a chingadazos. Yeah. Que eso pasaría en México, ¿no? No sé allá, ¿no? Las iglesias católicas, Emil, pero tan siquiera aquí en México, pues afuera hay muchísimas personas pidiendo, muchísimas personas vendiendo sus virgencitas, ¿no? Sus imágenes, sí, etcétera, ¿no? O sea, seguramente si viene Jesús a México, moriría, ¿no? De coraje, moriría de coraje, ¿no? Moriría de cólicos. No, definitivamente. Yo creo que no llegaré. Yo no llegaría a los 33, lo matarían antes. Pues vámonos al Google News. Y pues yo por aquí tengo, espérame, déjame buscar. Tengo aquí en el Google News. Pues esta nota viene de ABC Cultura. Y dice, este es el retrato hiperrealista de Jesucristo que ha incendiado Twitter. El artista holandés Bas Uterwijk aplica inteligencia artificial para crear retratos hiperrealistas de rostros claves de nuestra historia, cuyo aspecto solo ha llegado hasta nuestros días a través de pinturas o esculturas. Y ahí está muy chido. Hay un par de fotos de la Estatua de la Libertad, de la chava de la Estatua de la Libertad. Está Jesucristo, por supuesto, que se parece mucho a nuestro doc. Sí, es lo que te iba a preguntar justo. A nuestro doc. Sí. ¿Te parece nuestro doc aquí? Ahí nos pones la imagen, ¿no? Sí, definitivo. Ahí va a estar. Parece a nuestro invitado Joan. Y ¿Cuántos años tienes, Joan? 33, cabrón. No. No puede ser. No es cierto. Acabas de cumplir años, ¿no? Sí, cumplí 34, ya pasé. Venga, ya pasaste. Ya pasé. Ya no te van a sacrificar. Pero fíjate que tampoco es cierto, ¿eh? O sea, los estudios mantienen que más o menos a los 36 años es cuando crucifican a Jesús. ¿A Mira. poco? Sí, hacia Sí, los lo hacen 36. mucha alusión al número 33, por algo, quién sabe. Por ejemplo, en la masonería, para llegar o subir a las logias, son 33 escalones. Uh-huh. Se divide por grados y los grados van del 1 al 33. Uh-huh. Sí, hay mucha Entonces, simbología. mucha Mucha referencia. simbología. También Sí, hablan quisieron que coincidiera, pero no coincidió, ¿no? Uh-huh. O sea, históricamente es hacia los 36, más o menos. Uh-huh. Ya. No, y también dicen que Jesucristo nació en septiembre, ¿no? Y no en diciembre, como dicen. Nació, mira, tengo el dato, parece ser que nació el día de mi cumpleaños, ¿eh? ¿En agosto? En agosto, 21 de agosto. Pues mira. Tengo otro Google News aquí que habla de, esto es de primera hora, esto es de, tengo que decirlo, es primera hora, yo creo que es de mi país, ¿no? Sí, sí, es de mi país, primera hora. Es que no sé, a lo mejor puede ser un primera hora de otro país, ¿no? Pero aquí hay un primera hora, sí, es de mi país. Pues dice, decapitan estatua de Jesucristo en una iglesia del sur de Florida. Ay, decapitan. Güey. Sí, dice, Miami. Alguien decapitó una estatua de Jesucristo en el patio de una iglesia en el sur de Florida. Un acto de vandalismo que investiga la policía de Miami, Dade, no sé qué es Dade, pero ok, y el Departamento de Seguridad Nacional. La estatua fue dañada la noche del martes, miércoles, whatever. Es un ataque a la iglesia, dijo Maris Ross Agosta, vocera de la arquidiócesis de Miami, citada por el periódico Miami Herald. Yo tengo una noticia que me pareció bastante interesante.
Es por VIX, así se llama, VIX.com. Y son 5 razones para creer que Jesús nunca existió. Pues dice la número 5, no existe mención de Jesús en los textos paganos. Y esto dice que quizás la más obvia de las raciones. De la ración de paz. Quizá la más obvia de las razones, minimizada durante los siglos por los cristianos, pero lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Este argumento señala que no existe ninguna evidencia de la vida de Jesús de Nazaret en textos de su época. O sea, no hay nada que no sea lo que sus amigos escribieron y dijeron. Exacto. El número 2 es Jesús según la modernidad. Dice, muchos historiadores cristianos han abandonado la idea de un Jesús mágico y se han evocado a buscarle un sentido simbólico basado en un personaje histórico, justo lo que mencionábamos. Así Jesús dejó de ser el Mesías a fariseo o filósofo. Está bastante interesante, ¿eh? O sea, justo le quitan esta mención de Mesías y lo llaman como profeta, como justo dijo Emil, han existido muchísimo. El siguiente número es, en las epístolas paulinas no se habla sobre la vida de Jesús. Las epístolas paulinas fueron una serie de cartas cuya autoría es atribuida a San Pablo y que conforman los principios del canon cristiano. El objetivo de estas cartas era instruir a los cristianos sobre el modo de comportarse, así como difundir su doctrina. Lo más interesante es que aún en estos textos, escritos alrededor del siglo I, no existe mención alguna de Jesús como figura histórica. Sí se le menciona como enunciado, a modo de estrofa a lo largo y ancho del texto, pero claro, esto no arroja ninguna evidencia sobre su existencia física. El siguiente número, esto es bien conocido por todos, es la contradicción en los evangelios. Los 4 evangelios, encargados de narrar la vida y obra de Jesús de Nazaret, presentan severas contradicciones entre sí. Quizás el ejemplo más notorio sea el del día de la resurrección, donde las diferentes fuentes arrojan datos distintos. Mira, Jesús encaja a la perfección con el concepto de mitema levi sustrasiano. Para el etnólogo Claude Lévi-Strauss, el relato mítico se compone de pequeñas fracciones de relatos irreducibles que orquestan en su totalidad una narración mayor y que suele verse repetida en diferentes culturas. No podemos dejar de señalar la historia de Jesús tal cual como la conocemos. Se corresponde con los mismos mitemas que utilizan otros relatos religiosos como la muerte y la resurrección, así como varios personajes que encuentran su paralelo. Justo lo decía Emil con la cultura egipcia. Tiene ciertas similitudes. De hecho, por ahí dicen que Tutankamón fue el primero en decir la Santísima Trinidad. Sí, pues bueno, muchas gracias, nuestro querido Doc. Un placer, un gusto estar con ustedes. Para todos los que tengan problemas, les vamos a dejar aquí los datos del psicoanalista Joan González. Es una eminencia en la rama, entonces seguramente los puede ayudar muchísimo. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. En Instagram subimos gran contenido súper interesante y de mucha calidad. Hay mucho contenido de valor. Y envíenos sus anécdotas, esto nos inspira para escribir y crear mejor contenido para ustedes. Recuerden que justo esto es para ustedes y por ustedes. Y esto fue El Hubiera Existe, y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera? Muchísimas gracias. Este podcast estuvo escrito y dirigido por Henry Lira y producido por David Emil de Sound Canvas, con la participación especial de Eduardo López, Fabio Lolarte y nuestro psicoanalista Joan González. Gracias.